hermano Ronald predicaba hace unos días atrás, en un día domingo. Él decía: no pares de aprender. Y yo creo que es una de las cosas que todo cristiano, todo discípulo de Cristo debe de tener. El seguir aprendiendo es importante. Amén. Oramos, hermanos. Si nos ponemos de acuerdo y oramos. Padre, le damos gracias por su gran amor y su misericordia, Señor. Dios mío, venimos en esta tarde, Señor amado, delante de su presencia, Señor amado, reconociendo nuestra insuficiencia, Señor, y reconociendo su grandeza, Dios mío bendito, de que no podemos hacer nada si no es por su misericordia y por su guianza, Señor. Mi Dios, en esta tarde, Dios mío, de este día domingo, ponemos, Señor amado, esta enseñanza delante de su presencia, Señor, y que sea usted hablándonos, Señor, y enseñándonos, Dios mío, revelando a nuestro corazón, Dios mío, dándonos, Señor amado, el discernimiento para entender aquellas cosas que quieres que estén en nuestro corazón, que nos lleven, Señor amado, glorioso a la vida eterna, Señor. Mi Dios, en el nombre de Jesús ponemos la iglesia, Centro Familiar Cristiano, en sus manos, Señor. Los hermanos que han de venir en camino, Señor, le rogamos que los guarde, Señor. Los hermanos, Señor, que estamos aquí, Dios mío, que nos enseñe, Dios mío, a entender, Señor amado, glorioso, su palabra, Señor amado. Los que están en las redes sociales, Señor, que sea usted, Dios mío, impulsándolos, poniéndoles en su corazón el deseo, Señor, la necesidad de llegar a su casa. Mi Dios, en el nombre de Jesús ponemos, Señor amado, todas las cosas que están pasando alrededor nuestra, Señor amado, difíciles, Señor bendito, guerras y rumores de guerra, Señor, Dios mío, sequías en diferentes países, Señor amado, hambre en otros países, Señor. Padre eterno, sabemos que su palabra se va cumpliendo, Dios mío. Le rogamos que sea usted, Dios mío, guardándonos, Señor, en su mano poderosa. Mi Dios, en el nombre de Jesús ponemos, Señor, a la nación donde vivimos en su mano, y ponemos, Señor amado, a su pueblo Israel delante de su presencia, y le rogamos por la paz en medio de Jerusalén. Mi Dios, en el nombre de Jesús le damos gracias, Señor, y le damos a usted la honra y el honor y la gloria. Gracias, Señor. Amén y amén. Gloria a Jesús. Abra su Biblia, hermanos. Abramos nuestra Biblia en la primera carta a los Corintios, escrita por el apóstol Pablo. Primera a los Corintios, capítulo 6, versículo 11 y 12. Hay una lista que el apóstol Pablo presenta allí acerca de los que no heredarán el reino de los cielos. Primera de Corintios 6, 11 y 12. Pablo presenta una lista, porque estamos hablando del discipulado cristiano y hoy estamos hablando del discípulo y el pecado. Esa cosa con que nos enfrentamos todos los días de nuestra vida mientras respiremos. Si usted respira, pues la Biblia dice que el pecado lo asedia, pero pues también nos ha dado la victoria, ¿verdad? Y quiero presentarle estos dos textos como una forma en la cual la Biblia nos presenta una realidad, pero que debe de tenerla en el corazón el que ya ha aceptado a Cristo de verdad. Esta es una verdad muy extensa y muy grande. Y las palabras que usted encuentra aquí, aunque si quiere podemos leer desde el versículo 9 para que veamos el contexto de los que no heredarán, dice la Biblia, el reino de los cielos. Amén. Esto es lo que dice Pablo. Primero a los Corintios capítulo 6 versículo 9 dice así. Vamos a leer del 6 al 12, dice: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Pero mire el versículo 11 y 12 donde quiero que se enfoque usted. Dice: y esto erais algunos. Mira a su hermano que está a su lado, no le diga nada, siga leyendo. Dice: y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados. Vuélvalo a mirar. Ya ha sido lavados. Mire lo que dice: ya habéis sido santificados,
ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesucristo y por el Espíritu de nuestro Dios. Mira el versículo 12. Todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo, dice, no me dejaré dominar de ninguna. ¿Ok? Puede sentarse. Amén. Ya me iba a persignar, pero mejor no. Bueno, anyway. Miren lo que el apóstol Pablo está tratando de decir, porque estamos en un tema un poquito delicado, porque creo que hay algunos teólogos que, si alguno de ellos me está mirando, ha estado mirando estas clases. Bueno, la clase la semana pasada no pudimos transmitirla. El hermano Ronnie me estaba diciendo que la tenía que repetir porque no había internet y esas cosas, y hubo un problema técnico ahí. Pero anyway, pero hemos estado hablando del pecado y el discípulo y el pecado. Qué fácil se me hubiera hecho a mí el evangelio si me hubiera encontrado a alguien que me hubiera enseñado que la vida cristiana va a tener varios tropiezos, pero que sobre todas las cosas puedo avanzar. Pero a mí me enseñaron, cuando yo era un muchacho, me enseñaron, por lo que yo miraba, era que si el día que yo pecaba, yo ya me iba al infierno. Y cuando yo pecaba, yo me imaginaba a Dios con un borrador en la mano. Yo no sé si a usted le ha pasado, pero como mi hija dice que mucho me destapo en veces en las enseñanzas, ¿va? Pero ¿qué le puedo decir más? Yo tengo que hablarle de mí, ¿va? Porque no le puedo hablar de usted, porque no sé. Pero a mí me pasaba esto. Yo me imaginaba a Dios cuando yo pecaba, cuando yo apenas comenzaba el evangelio. Y yo estaba estudiando para ser bautizado, right? Y a mí me estaban haciendo me estaban dando una enseñanza, una instrucción. Entonces yo miraba a los hermanos, pero a mí me habían enseñado, yo había percibido, que los hermanos quizás no querían decirme esto, pero yo había percibido de los líderes, de los predicadores, de los maestros, que yo me imaginaba a un Dios cuando yo pecaba con un borrador en la mano. Y cada vez que yo pecaba, borraba mi nombre del libro de la vida. Y yo estaba preocupado. Y entonces, y después de eso, escuché a otros enseñar que cuando yo pecaba, porque yo lo agarraba muy personal, ya no había más sacrificio para mí. Y entonces yo me estaba confundiendo, tenía un problema grave con esto. Y entonces comenzaba a mirar y a decir, bueno, entonces esta cosa está difícil. Y comencé a ver algunas personas que habían aceptado el evangelio, pues vamos a decir que habían aceptado el evangelio, pero se habían hecho cristianos según el lenguaje así, ¿verdad? Y entonces, pero cuando ellos pecaban, lo primero que hacían es que se iban de la iglesia. Y entonces a mí me parecía raro esta cosa. Y comencé a crecer. Y me comencé a dar cuenta que hay un problema, que todo cristiano, y mire, y esto le va a gustar a algunos y a otros no mucho, pero mire, le voy a decir esto con mucho cuidado. Todo cristiano, hijo de Dios, que ha aceptado a Jesucristo como su Señor y Salvador, todos somos atacados por el diablo. Así, ore o no ore, el diablo siempre lo va a atacar por el simple hecho de que usted ya no le pertenece. Fácil. O sea que ahí no se salvó el que diga, es que yo no ayudo porque el diablo me va a atacar. No se preocupe, también lo carga ahí queriéndolo cazar. Porque la Biblia dice que a todos nosotros el pecado nos asedia. Y la Biblia dice que el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. ¿Sí sabe qué es lo que el león hace cuando quiere agarrar una presa? El león, cuando quiere matar una presa, dice los que trabajan con estos animales, dice que el león lo que hace es que él hace pipí, mira la presa, ¿verdad? ¿Dónde está la presa? Y él va y hace pipí en un lado allá. Después se va y hace pipí en el otro lado, luego en el otro y luego en el otro. Y él comienza a gruñir, comienza a rugir. Y entonces la presa, cuando siente que el león viene, corre. Si corre para la derecha, siente el olor al pipí del león y regresa. Y si siente al otro lado, regresa. Y cuando menos siente el león, lo caza.
Ojalá no nos vaya a pasar así, ¿verdad? Bueno, eso es para aquellos que les gusta jugar con estas cosas del pecado y esa cosa. Pero bueno, la Biblia dice que tenemos un problema y es complicada esta situación. Porque estamos hablando acerca del discipulado y el pecado. El discípulo y el pecado. ¿Cómo enfrentarnos a esta situación? Y hemos estudiado unas semanas atrás, que pensábamos que el tiempo es un poco corto, ¿eh? Pero hemos mirado en unas semanas atrás de que hay un problema. El problema del mundo, de la humanidad, no es la falta de educación ni el dinero, sino que el problema más grande del mundo es el pecado. El pecado que lo está destruyendo y lo está acosando y lo está apretujando como una pasa seca. Así está quedando el mundo entero, tanto la tierra como los seres humanos estamos quedando atrapados porque el pecado está apretando a la humanidad a la forma de que lo va secando por dentro. El pecado es el gran problema del ser humano en todas las generaciones desde que el primer hombre pecó. Y hemos visto la semana pasada de que hay dos clases de pecado, o dos clases, o vamos a pensar dos formas cómo Dios va a juzgar el pecado. Y hemos visto el pecado en una de estas formas, o cómo nos afecta. Más que todo es lo que vimos la semana pasada. El pecado nos afecta por imposición, por causa de Adán. El pecado pasó a toda la raza humana, dice Romanos capítulo 5 versículo 12, que es el texto con lo cual ahí quedan estrellados todos aquellos que creen en una generación preadámica o una generación antes de Adán, o los que creen en la evolución cuando murieron todos los animales, ¿verdad? Ahí quedan estrellados en ese capítulo de Romanos capítulo 5 versículo 12, porque la Biblia dice desde que el momento que el pecado entró en el mundo, entró la muerte. No había muerte antes de eso. El pecado fue el causante de la muerte. Bueno, y pasó a todas las generaciones. Luego cuando miramos a David escribiendo en el Salmo 51, él dice: en pecado fui concebido. Pero está hablando de esa naturaleza que traemos en nosotros. Todo ser humano trae una naturaleza pecadora, y esa naturaleza es la que lo ha alejado de Dios. Bueno, cuando el ser humano crece, este hombre o esta mujer debe reconocer, y el reconocer es la salida. La salida está solamente en Jesucristo, y es lo que la Biblia nos enseña. Bueno, entonces tenemos una salida, porque el hombre va pecando desde el que nace hasta que crece. El ser humano sigue pecando, ¿verdad? Y además, hasta cuando ya es cristiano, si usted se quita la aureola ahorita, se va a acordar de algunos pecadillos que se ha aventado porque nadie sabe, no le cuente a nadie. Pero si ya se arrepintió, aleluya, y no, pues se arrepienta lo más pronto posible. Pero la cosa es esta: miramos este problema. El pecado está a la puerta, como le dijo Dios a Caín, y si te dejas, él se va a enseñorear de ti. Eso es lo que viene sucediendo con el ser humano hasta nuestros días. Pecadores. Y pues, cuando usted estudia el tema del pecado, usted encuentra que hay varios puntos de vista. Hay puntos de vista arminianos, que solamente los teólogos o algunos estudiosos van a entender esto. Algo otro de puntos calvinistas, que al final vienen siendo la misma masa. Y al final usted va viendo que hay un pecado original, que algunos dicen, la Iglesia Católica dice que es el pecado que Eva y Adán cometieron, o Adán y Eva cometieron en el huerto del Edén, cuando mordieron la sandía que se comieron. Y otros dicen que el pecado original es cuando Satanás se rebeló contra Dios en el cielo. Pero en realidad el pecado original lo que hace es que es el que ha venido rebotando en el ser humano desde el momento que el hombre le falló a Dios. La semana pasada hablábamos acerca de qué es el pecado. El pecado, según la Biblia, es el transgredir el mandato de Dios, lo que Dios ya estableció. Bueno, aquí es donde está la cosa. Porque como el hombre se creía tan bueno y creía que podía tener salida propia, Dios le dio leyes al ser humano. Vamos a pensar en el pueblo de Israel. Dios le dio leyes al pueblo de Israel. Pero todas las leyes que le dio, Pablo dice en el capítulo 7 de Romanos, que si él no hubiera visto en la ley de Moisés que dijera, no robarás, él no hubiera sabido que eso era pecado, ¿verdad? Pero como allí dice, no robarás, entonces hizo pecado. Hay un gran problema en el ser humano. Se recuerda una vez, hace muchos años, yo le conté esto, que una pareja invitaron a otra pareja a su casa para que se quedaran ahí. Su casa era muy hermosa, tenía muchas cosas que mirar. Era como un museo su casa. Y la pareja que llegó de visita, les dijeron, la pareja dueño, nos vamos a ir de la casa, ustedes se quedan aquí todo el fin de semana, todo lo que quieran. Pero lo que quisiéramos es que no vayan a mover esa cajita que está en medio de la sala. ¿Sí? Y aunque la casa era lo máximo, es más, imagínense un museo como el Grace Center que está ahí arriba, creo que si alguien ha ido, ha visto mucho, hay mucho que ver, ¿right? Era más o menos así la casa, espectacular, dicen. Pero el problema más grande de la pareja que estaba allí es que los dueños les dijeron, no muevan esa cajita, no la levanten. Y se fueron. Y los que se quedaron, según el que escribe, dice que se pasaron todo el tiempo que estaban ahí discutiendo que qué había en la cajita. Y al final, cuando los dueños regresaron, le preguntaron y dijeron, ¿movieron la cajita? ¿Levantaron la caja? Y ellos dijeron no. Cuando el dueño fue y levantó la caja, lo que estaba allí ya no estaba. ¿Sabe qué era? ¿Quiere saber qué era? Ah, curiosos. ¿Eh? ¿Qué le parece? Habían dejado un ratón adentro de la caja. No le iba a decir por la mano de Elisa, pero ya lo dije. Anyway. Bueno, ¿y qué le parece esto? Muchas veces esto es lo que sucede. El problema del hombre es que le gusta quebrantar la ley. Lo que se le ha dicho, no lo hagas. Bueno, el pecado es eso. Por eso tenemos la ley de Moisés. La ley de Moisés no son 10 mandamientos. La ley de Moisés son 613 mandamientos. Y todos ellos, dice Santiago en el capítulo, creo que es el capítulo 5, capítulo 2, más o menos, versículo 10, dice que si un hombre cumple todos los mandamientos
mandamientos, pero al final de sus días falla en uno solo. Dice que es culpable de todos los 613 mandamientos. Para que no me miren raro, déjenme buscarlo mejor, porque como que los predicadores, como que la gente no les cree cuando dicen eso, ¿verdad? Vea Santiago. Santiago fue escrito más que todo para las 10 tribus de Israel. Capítulo 2, versículo 10 de Santiago. Miren lo que dice. Dice Santiago: porque cualquiera que guardare, dice, toda la ley. Aquí está hablando de la ley de Moisés, ¿ok? Dice, cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, ¿qué dice? Se hace culpable de todo. Todo quiere decir los 613 mandamientos. Bueno, entonces Dios vino y le formó leyes al pueblo, ¿eh? Pero el problema era que la ley solamente la ley tenía un propósito. La ley es espiritual y es santa, dice la Biblia. Por eso es que no se puede cumplir, es imposible. Y entonces la Biblia dice que el problema, lo santo de la ley, es que la ley señala al hombre y le dice: eres pecador. Y no lo puedes cumplir, no tienes una salida. Solo lo señala como pecador. Pero entonces la ley le muestra la salida. Y la salida es Jesucristo nuestro Señor, el que pagó en la cruz del Calvario. Por eso es que tenemos Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. ¿Sabe qué son esas dos palabras? ¿Sabe qué son? Antiguo pacto y nuevo pacto. Por eso es que el que está en el nuevo pacto no se puede amarrar en el antiguo pacto, porque el antiguo pacto solamente lo señala como pecador. El nuevo lo señala como justo y santo. Esto es complicado, ¿eh? Ya, presenta el Antiguo Testamento lo señala como pecador y le muestra la salida. Que es por medio de Jesucristo, que es la gracia. Ya. Sí, la ley lo que hace es que lo pone pecador, ya. Lo señala como pecador. Y la salida, que es Cristo, que viene siendo por gracia, nos señala como santos y justos. Ya creo que me confundí en ese aspecto. Y es lo que trato de... ¿Por qué lo llevo a esto? Ahora regrese a 1 de Corintios capítulo 6. Eras idólatra, eras adúltero, tenías enfermedades raras, ¿verdad? Echados a los vicios. Todas esas cosas tenías antes, dice Pablo. Y los verbos que usted encuentra allí, para los que les encanta la gramática, ¿eh? Los verbos que encuentra allí, la mayoría están en pasado. Ya habéis sido.
Ya te limpiaron de eso. Si esto no le sirve a usted para dejar de estar pensando en los pecados pasados, usted tiene un problema grave y hay que arreglarlo. Vaya a psicología con el pastor, porque en realidad necesitamos entender de que lo que antes hicimos ya no nos alcanza, porque ya ha sido limpiado. Bueno, ahora tenemos una situación complicada, porque cuando una persona, vamos a mirar esto, cuando una persona no tiene a Cristo como su Señor y Salvador, cuando una persona, hermano, no ha creído en el Evangelio, que vienen siendo esas buenas nuevas de salvación o buenas nuevas de justicia, esta persona es esclava. Eso dice la Biblia, no digo yo, vaya a Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 34, mire lo que Juan dice. Juan está diciendo que el que toda persona que hace la voluntad del pecado, dice que es esclava. Mire lo que dice Romanos 8:34. Mire lo que dice Jesús allí. Jesús dice, Jesús le responde a los que estaban preguntándole: de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, ¿qué le dice? Esclavo es del pecado. ¿Right? Y cuando usted va a Romanos capítulo 6 versículo 1, Pablo dice, ok, entonces vamos a seguir pecando para que la gracia abunde. No, de ninguna manera. Y él sigue hablando acerca de esto. Cuando va a Romanos capítulo 7, vaya a ser Romanos capítulo 7. Romanos capítulo 7, versículo 14, Pablo dice estas palabras. Dice el apóstol Pablo así, dice: porque sabemos que la ley es espiritual, pero él dice, pero más yo soy vendido al pecado. Está como rara la cosa, ¿no? Jesús dice que el que es pecador, dice que es esclavo al pecado. Jesús dice que esta persona lo que tiene es que está en esclavitud. Esto le sucede a una persona que no ha creído en Cristo. Déjeme decirle que usted es esclavo, porque hace la voluntad del pecado. Y como esclavo del pecado, la persona no tiene ningún derecho. En nuestros días es un poco difícil hablar de la esclavitud, porque no sabemos qué es ser un esclavo. ¿Verdad que no? Y aquellos que creen que son esclavos en su trabajo, déjenme decirle que usted está bien perdido, porque no sabe qué es ser un esclavo. Un esclavo no tenía ningún derecho. ¿Okay? Es complicado. El esclavo hacía la voluntad ¿de quién? De su amo. Él tenía que hacer lo que el amo le decía. Bueno, eso es lo que hacía el pecado con usted y conmigo. Antes de creer en Cristo, antes de aceptar el Evangelio, nosotros hacíamos lo que el pecado nos mandaba hacer. ¿Sí o no? Pero yo le aseguro, y ojalá que algunos me estén escuchando ahorita, yo le aseguro que aquellos cristianos que se han alejado de la iglesia, porque no se pueden alejar de Cristo, pero se han alejado de la iglesia y todavía tienen ese sentir en el corazón, cuando se van al fútbol el día domingo y no vienen a la iglesia, sienten un dolorcito allá adentro, como que si es una cosquilla que no los deja en paz. No están ni disfrutando del fútbol, ni tampoco están en la iglesia. ¿Qué son? Pecadores confundidos, ¿ah? No saben, no pueden disfrutar ninguna de las dos cosas. Bueno, entonces sucede esto.
Cuando Cristo, pero miren lo que pasa, cuando Cristo encuentra a esta persona que está perdida en el pecado, el borracho, asesino, vamos a decir, el mentiroso, el idólatra, el blasfemo, cuando Cristo lo encuentra, lo convence por medio del Espíritu Santo de que esto es pecado y esto es contrario a lo bueno. Entonces lo agarra, le quita la esclavitud del pecado y le da libertad. Ahí mismo, Juan capítulo 8, versículo 32. Si no se fue de allí, miren lo que Jesús le dice a aquellos hombres. Y estos tenían la ley, le estaba hablando a los que conocían de la ley, ¿ok? A eso les estaba hablando. Capítulo 8, versículo 32, porque se habían hecho esclavos de sus propias ideas. Dice, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, a los que tenían la ley. Juan capítulo 8, versículo 32 y 36. Dice el versículo 32. Y dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permanecéis, ¿qué le dice? Si vosotros permaneciereis en mi palabra, ¿qué le dice? Seréis verdaderamente mis discípulos. Y dice el versículo 32, leí el 31, mira el 32 dice, y conoceréis la verdad, y la verdad ¿qué dice? Os hará libres. Esa verdad nos libertó. Bueno, mira el versículo 36. Versículo 36 dice, así que si el Hijo os libertare, ¿qué dice? Seréis verdaderamente libres. O sea que no hay excusa para decir usted no es libre. ¿Sí o no? Bueno, ya somos libres del pecado. Cuando Cristo me encontró amarrado en el fango del pecado, me agarró, me quitó la esclavitud y me libertó del pecado. ¿Qué es la libertad que me dio? Bueno, me dio una gran libertad. Porque ahora que ya soy cristiano, ya he aceptado a Cristo como Señor y Salvador, estos son los frutos de arrepentimiento, que va a ser la otra clase que va a venir después de esto del arrepentimiento. El fruto del arrepentimiento es que ese pecado ya no me controla a mí. Que aunque se me presenta, yo ya le digo no. Esa es la libertad que tengo. La libertad que ahora tengo es que tengo un nuevo Señor. Y mi nuevo Señor se llama Cristo Jesús. Por eso es que el cristiano tiene, aunque tiene esta lucha con el pecado psicológicamente en nuestros días, pero en sí puede decirle no al pecado. Y cuando cae, pues entonces tiene salida para poder pedir perdón. Pero la idea aquí no es que usted ande cayendo a cada rato, ¿okay? Sino que la idea aquí es que usted le pueda decir no al que lo tenía esclavizado antes. Por eso Pablo dice que usemos la libertad no como ocasión para la carne y los deseos. Ahí está hablando de los deseos pecaminosos del hombre. Sino que usemos la libertad para decirle al pecado no. ¿Okay? El día que Cristo me alcanzó, ese día yo fumaba desde que tenía 13 años hasta el tiempo que Cristo me alcanzó, que fue ya cuando era adulto. Pero yo fumaba mi desayuno era un cigarro. Y los salvadoreños se van a acordar de esto, algunos quizás no, pero había unos cigarros que se llamaban Royal, así bien feos, que parecían amargos, esas cosas. Pero eso fumaba yo, porque no tenía dinero, eso compraba. Y ese era mi desayuno, ese era mi almuerzo, esa era mi vida. Yo era un muchacho flaquito, todo lleno de manchas por el mismo pecado. Y fumaba todas esas cosas que te pueden encontrarse. De todas maneras, el día que Cristo me encontró, yo me recuerdo que yo tenía un cigarro a cada lado, iba a un ranchito donde vivía mi hermana. Mi hermana se va a acordar, mi sobrino vivió ahí, eso lo que ya no es el rancho, ya cambió. Pero yo vivía con ellos más que todo. Y entonces me recuerdo que no había nadie ahí en la casa. Y yo llegué, y yo siempre llegaba ahí dormía, ahí vivía casi siempre. Y yo encendía la tele porque me gustaba ver novelas. ¿Se acuerdan que conté que me gustaba ver novelas? Bueno, yo era bien novelero. Yo no recuerdo qué era, porque gracias a Dios que me la borró. Pero la cosa es que yo llegué a ver la tele, estaba una televisión que una vez le conté que era como así en blanco y negro, que había que apuntarle bien para que no perderse uno. Y para encenderla había que darle 2 golpes para apagarla uno solo y se arreglaba. Cambiarla de canal arriba, ya. Pero anyway, y entonces yo me recuerdo que yo estaba acostado en una cama de pitas. ¿Alguna vez usted tiene una cama de pitas? No sabe qué pita, un nylon así como un roll que se le pone a la cama y se acuesta. Ahí estaba yo. Y yo me recuerdo que yo escuché, y esto es lo curioso, hay algunos que no creen en esto, pero se va a decir de otra manera. Yo escuché una voz que me dijo, mira, ahí hay un bote de veneno, tómate un trago y te vas a hacer famoso en todo el cantón. Está bueno, ¿ah? Y pues uno es esclavo del pecado. Y gracias a Dios por mi papá, que en vez de haberme dado un garrotazo una vez me puso a leer la Biblia, y yo me comencé a leer esas cosas. Y entonces yo me acordé y dije yo, pero ¿por qué me vamos a tomar un...? Pero ahí es donde viene la curiosidad del ratón, ¿se recuerda? Y yo comencé a ver el bote, y ya me pareció agradable. De repente comencé a mirarlo más atractivo.
Y yo estaba acostado, hermano, esto es peligroso, por eso uno tiene que tener cuidado con esto. Hoy que voy allá y trato la manera de decirles, nunca te hagan cosas que los niños vayan a agarrar. Yo no era ni un niño, ya tenía más de 18 años, ¿ok? Y yo me recuerdo que yo ya quería agarrarlo. Y yo me levanté a agarrar el bote, el barro ese de Donal era, y apesta esa cosa horrible. Cuando yo me levanté, yo no me recuerdo más qué hice. Lo único que me recuerdo es que cuando yo reaccioné, yo estaba en otra esquina, al otro lado, en el mismo rancho, y estaba llorando. Yo me recuerdo que estaba diciendo, bueno, pero ¿por qué es que iba a hacer eso? Y entonces me acordé de un predicador que había dicho acerca de Dios. Si tú eres Dios de verdad, yo me recuerdo que le dije, Señor, si tú eres de verdad el que me libraste de esto hoy, y me estás llamando de verdad, le dije, yo quiero, mire, yo como Gedeón, me recordé de Gedeón también, y le dije, yo quiero que me quites el deseo de fumar, porque yo había querido dejar de fumar como unas 5 veces, pero no aguantaba porque la nicotina lo hace adicto a uno. Y entonces yo dije, yo quiero que me quites, eso es lo más grande, que me quites el deseo de fumar, que me quites las malas palabras, porque yo no podía decir una expresión sin decir una mala palabra, que me quites el temperamento que tengo, porque era un poquito impulsivo, conmigo mismo casi que siempre, que quítame esas cosas. Y hasta le dije, ojalá no me escuchara esta señora, pero le dije, hasta quítame la novia que tengo. Esa es la señal más grande. Hermano, mi esposa está yendo porque tiene unas cosas ahí. Pero anyway, y yo me recuerdo que cuando yo me levanté de allí y me fui llorando, no sabía qué pasó. Y en ese fin de semana estaban haciendo una campaña en una iglesia, no la que está a la par de nosotros, sino una iglesia más arriba que es la iglesia de la voz de Dios, creo que es. Y entonces yo fui, y fui solo. Me recuerdo que yo, mi sobrino conmigo, y fui. Y me paré en la puerta de la iglesia. Cuando yo sentí que estaba hincado en el altar pidiendo perdón, de verdad. Ahí ya fue seria la cosa, porque el Señor me agarró, pero me agarró. No grité, ni lloré, ni hice todo ese rollo, ¿ok? Cuando lloré sí, anyway. Y como que si Dios me quitó ese gran peso de encima. Me tomé que a mi casa, me acosté a dormir. El día siguiente me levanté y mi paladar era diferente. Ya no quería fumar. Mi cuñado siempre fumaba, a veces decía, ¿quieres un cigarro? Yo le dije, no, estaba bien. Y comencé a hablar diferente. Estuve hablando con mi hermana un tiempo, después con mi mamá y no hablaba malas palabras. Y mi manera de todo lo de adentro de mí había dado como una vuelta rara. Y entonces comencé a tener un deseo, pero un deseo así, de esos que uno no puede entender, el querer leer la Biblia y querer estudiar la Biblia. Y se me fue tanto el tiempo que comencé le digo, yo deseaba ser bautizado por la iglesia de la Asamblea de Dios, tiene un cristal medio raro, pero yo deseaba el ser bautizado solamente para tomar la Santa Cena. Yo quería saber qué era eso. Cuando yo estaba pequeño, eso me gustaba a mí. Bueno, yo estoy haciendo un testimonio, ¿verdad? Para ir rápido en esto. Y entonces el Señor me arrancó esa idea. Lo que me quitó fue la esclavitud de que cuando me ofrecían el pecado, yo lo agarraba y me lo tomaba. Quizás usted me va a decir, hermano, ¿y dónde dice la Biblia que es pecado fumar? No dice, pero sí dice que estamos dañando el templo del Señor, nuestro cuerpo, ¿verdad? Bueno, todas esas cosas ya se aprenden después. Pero la cosa es que yo sentí que Dios me lo arrancó. Y no le voy a contar de más, pero de ahí para allá comencé a cometer errores y a cometer burradas, como diríamos salvadoreños. Pero había una cosa que no me dejaba en paz. Quise volver a fumar, no podía fumar. Me daba asco, vomitaba. Quise volver a tomar, no podía porque el alcohol me daba vómito de que lo quería probar. Quise volver a fumar marihuana, no podía porque me hacía daño. Quería volver a hablar malas palabras y me oía tan horrible que no tenía idea. Entonces dije, no, pues ya no funciona. Y entonces hubo un tiempo que me alejé de la iglesia por algunas situaciones. Porque el pastor al final de los 6 meses de charla que me había dado de enseñanza, que no me perdía ni una sola, que tengo hasta todavía manual ahí para torturarme, en vez de lo agarro. Y entonces, y el pastor el último día que yo estaba feliz que me iban a ir a bautizar, se le ocurre que una hermana había soñado que ella había visto una gran serpiente y que ya no fueran a bautizar a los hermanos. Ay, ese hermano. Bueno, de todas maneras, dije yo, bueno, está bien, no volví a la iglesia por un tiempo, pero el Señor no me dejaba en paz. Y yo me recuerdo que me fui a un cerro y le dije, Señor, si tú quieres que yo de verdad te sirva, yo no puedo servirte aquí. Yo me recuerdo de eso. Bueno, pues se le corta la historia. El Señor me trajo aquí. Cuando llegué aquí me quise revelar, como muchos hacen que vienen bajando las estrellas y el cielo y la luna allá en el desierto. Pero yo no quería servir a Dios ya cuando llegué aquí. Y un día el Dios mismo que me había agarrado de los pelos allá en aquella iglesia, voz de Dios, ese mismo Dios me agarró en una iglesia aquí, me metió hasta el altar y no me acuerdo ni cómo. Y entonces yo me fui de este estado y fui a otro lugar. Cuando regresé, el mismo deseo por estudiar la Biblia no me dejaba en paz. Ni nunca me ha dejado en paz. Y yo entendí algo. Que esa esclavitud que yo tenía antes era la que no me dejaba acercarme a Dios. Porque lo había pensado muchas veces, pero no podía. Había tratado de dejar de tomar, no podía. Había tratado de dejar de fumar, no podía. Pero cuando Cristo de verdad viene a la vida de una persona y esta persona se le entrega de verdad, el Señor le quita esa esclavitud y se la arranca de verdad. Por eso cuando encontré ese texto, y conoceréis la verdad y esta verdad te va a hacer verdaderamente libre, yo entendí que hay libertades allá afuera que son ficticias. No son libres.
Quizás un muchacho puede ir al psicólogo y le diga, mira, si sales del closet vas a ser libre. Eso no es ser libre, eso es ser atado más. La única libertad que tiene solamente la encuentra en Cristo. Bueno, entonces, pero hay una situación. Y con los años yo fui creciendo. Cuando yo era niño espiritual, yo pensaba en esto que le digo, creía que no podía pecar. Yo le decía al Señor, Señor, como para mí el pecado era tan feo, que yo dije, Señor, si yo peco, mejor me quiero morir. ¿Para qué dije eso? Pácatela. Y entonces, de repente comencé a entender que en mi humanidad yo no puedo hacer nada. Hermano, déjeme decirle esto con todo mi corazón. No he conocido ni un solo cristiano, y así sea el más orador y el más ayunador que pueda existir, que pueda santificarse por sus propios medios. Porque la Biblia dice de que todos ofendemos en alguna área de nuestra vida. Y eso nadie lo va a poder quitar de allí. Si no fuera por Jesucristo nuestro Señor y por medio del Espíritu Santo, nosotros no podremos entrar al cielo. Y así usted se torture como quiera, no va a poder. ¿Sabe qué yo he aprendido en mis años de vida cristiana? Que yo no sé hacer nada. Por mis propias fuerzas, yo no puedo. Cuando el cristiano comienza a ver de que los ayunos, las oraciones son buenas y las penitencias y el irse a las montañas y el hacer todos esos rituales le funcionan, él comienza a olvidarse de que es Dios el que lo hace que funcione. Se comienza a volver idólatra. Idólatra de lo bueno. No se puede hacer nada sin Cristo. Y entonces uno comienza a entender. Comenzamos a ver. Pablo le dice a los corintios, ustedes eran algunas de estas cosas. Mire, quiero presentárselo en algunas versiones de la Biblia, versiones un poquito más contemporáneas, ¿ok? Mire lo que dice esta versión de la Biblia, primera de Corintios. Déjame ver si está ahí. No, esto todavía no es aquí. Déjenme ver, déjenme buscarlo. Ya. Mire lo que dice. ¿Cómo dice esa la nueva versión internacional? No, esta es la nueva traducción viviente. ¿Tiene una nueva traducción viviente? Mira cómo dice el texto que leímos en 1 Corintios 6:11 dice. Algunos de ustedes, antes erais así, les dice esta versión. Pero fueron limpiados, les dice. Fueron hechos santos. Y dice, fueron hechos justos ante Dios al invocar el nombre del Señor Jesucristo y por medio del Espíritu de Dios. O sea, no todos eran impíos, malos, profanos, ladrones, mentirosos, hechiceros. Pero ahora que invocaron o que ya creen en Cristo, dice, lo traduce esta versión de esta forma, ahora ustedes ya son santos. Y miren lo que Pablo sigue diciendo, en la misma línea, Pablo dice, ustedes dicen, le dice a los corintios o a la iglesia, porque también está el otro extremo, les dicen, a ustedes dicen, se me ha permitido hacer cualquier cosa, porque como ya soy libre, ¿right? Entonces Pablo dice, pero no todo les conviene, ¿right? Esto es un consejo de papá, ¿verdad? Y aunque se permita hacer cualquier cosa, dice Pablo, esto es una trompada para los que no les gusta que esto se diga, pero se debe decir. No deben volverse esclavos, les dice, de nada. Porque ya tenemos un Señor. Mire cómo lo pone la traducción al lenguaje actual. Dice, algunos de ustedes eran así. Les dice, pero Dios les perdonó esos pecados. Los limpió, los hizo parte de su pueblo. Todo esto fue posible por el poder del Señor Jesucristo y el Espíritu de nuestro Dios. Y el otro texto dice, algunos, ya esta versión ya hace una selección, no dice todos, sino que dice, algunos de ustedes dicen, soy libre de hacer lo que quiera. Y hay una exclamación allí, dice, claro que sí. Pero no todo lo que uno quiere conviene. ¿Right? Por eso no permito que nada me domine. Luego hay otra versión, esta es una versión parafraseada. Esta versión es la Nueva Biblia Viva. Dice, varios de ustedes merecían antes estos calificativos de ser borrachos, injustos, maltratadores y todo eso. Pero ya el Señor los lavó, dice, les lavó sus pecados. Right? Los santificó y los justificó en el nombre del Señor Jesucristo y por el Espíritu de nuestro Dios. Y luego el otro verso dice ahí, dice todo dice está permitido. ¿Sí? Todo está permitido, pero no todo es para el bien, no todo es para bien. Todo me está permitido, pero no haré nada, dice, que luego pueda dominarme. Si una persona comienza a enredarse en el pecado, va a terminar enredado. Esta versión es la versión Reina Valera antigua. Esta es un poquito más antigua que la Reina Valera que tenemos nosotros, 1960. Dice, y esto erais algunos, lo que dice anteriormente. Mas ya sois lavados. Tiempo presente, futuro, estamos lavados, pasado. Mas ya sois santificados. Mas ya sois justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Y luego el último verso dice, todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen.
todas las cosas me son lícitas, mas yo no me meteré debajo de la potestad de nada. Y va a preguntar quizás, ¿y los casados, hermano? No, es otra cosa. Por ahí un micrófono, si tiene preguntas, si tiene una idea, puede preguntar si quieres, una escuela bíblica, ok, podemos preguntar. El pecado nos tenía esclavos. Pablo dice que ya hemos sido santificados, lavados, purificados por medio del Espíritu Santo. Right? Ya fuimos justificados por Jesús. Ya Él pagó. Pero ahora la gran pregunta es esta. ¿Por qué pecamos? Y si ha oído las clases anteriores, podemos decir, porque traemos una naturaleza pecadora y porque el pecado se nos fue imputado por medio de Adán y luego tenemos un pecado que se nos es heredado por medio de los padres y pecamos y bla, bla, bla. Pero ahora Cristo ya nos libertó, dice la Biblia. Right? Y quiero quizás responder un poco más o menos como así. Todos pecamos porque todos hemos heredado esa naturaleza, dice este hombre, pecadora de Adán y Eva. Romanos 5:12, que lo leímos, dice que el pecado entró y por medio del pecado entró la muerte. Pero acá hay algo interesante, vaya a 1 Corintios, mire lo que dice 1 Corintios. Quiero que vaya a 1 Corintios capítulo 15. Bueno, primero veamos Romanos para que veamos la idea que el apóstol Pablo está presentando. Romanos capítulo 5, versículo 12, si ustedes lo encuentran, y después vamos a 1 Corintios capítulo 15, un texto muy interesante allí. Pero mire lo que dice Pablo, capítulo 5, versículo 12, Romanos, dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos, ¿qué dice? Pecaron. Vaya, 1 Corintios capítulo 15, versículo 45 en adelante. Capítulo 15 de 1 Corintios, 1 Corintios, capítulo 15, versículo 45 en adelante, dice Pablo, así también está escrito, fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente, y dice, y el postrer Adán,